Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, habitantes de la orilla del miedo. Mi nombre es Grillo Villegas y si usted gusta, puede acompañar a un servidor a escuchar el relato de esta semana. Esperamos por supuesto que, como se lo pedimos en cada episodio, podamos contar al final con su valiosísima opinión. Si a usted le gusta escuchar relatos paranormales, historias inexplicables, si también, por ejemplo, quisiera encontrar un espacio para compartir alguna experiencia de este tipo que usted conozca o haya vivido, déjeme decirle que ha llegado al lugar correcto. Recuerde que puede enviarnos un mensaje a cualquiera de nuestras redes sociales que están en la descripción de este video. Sea usted bienvenido. ¿Alguna vez se han preguntado por qué las personas con intereses en común se reúnen? Más allá de compartir ese interés, hay quienes piensan que hay una necesidad gremial dentro de nosotros, porque somos seres sociales. Así ha sido desde hace muchos años, y nada más, si habláramos de supervivencia, dependemos el uno del otro para esto mismo. Igual, estar cerca de personas con las que empatizamos quizás nos hace sentirnos no tan solos o no tan locos. Nos hace sentir que hay más gente como nosotros, lo cual, en algún extraño sentido, es reconfortante. Así pues, le doy nuevamente la bienvenida a todos ustedes el día de hoy, y del mismo modo, lo invito a que escuchemos el relato de esta semana. Así que si aún no tiene su bebida favorita, póngale pausa al video y vaya por ella. Aquí lo esperamos. No tenemos prisa y todos queremos pasar un rato agradable. Queremos desestresarnos del día a día que este mundo pone sobre nuestros hombros. Así que recuéstese en su asiento o en su sillón. Si está usted manejando un vehículo, permítame acompañarlo hasta su destino. Pero si tiene la oportunidad, cierre sus ojos e iniciemos este recorrido. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Hoy, si usted decide acompañarme hasta el final de este episodio, va a escuchar dos historias. Ambas historias ocurren alrededor de una habitante de la orilla del miedo, la cual el día de hoy llamaremos Rubí. Rubí es una persona que desde muy pequeña ha tenido muchos acercamientos con los temas paranormales. Ella tiene este don. En su familia no sabe si alguien más lo tiene, sospecha de una u otra persona, por ahí un primo, una abuela, una mamá quizás, pero lo único que ella sabe y lo tiene seguro es que ella sí tiene este don. Y además no crean que se inmuta, no crean que va por ahí con miedo de que le digan loca o algo así, no crean que se lo oculta a la gente. Además que ella opina que eso es algo que no se puede ocultar, porque de repente ella sabe cosas, así de la nada toca algo, huele otra cosa, despierta, simplemente el conocimiento llega hasta ella. Cosas que tienen que ver con personas que le rodean, y a veces hasta las puede advertir. Una vez le dijo a alguien: ten cuidado con las llantas de tu coche. Risas por aquí, risas por allá, y ¡pum! Esa persona se quedó ponchado en plena carretera. Rubí ha advertido en múltiples ocasiones a muchas personas que la rodean. Por ejemplo, a su prima, que una vez le advirtió sobre un vecino que le estaba robando la ropa interior que ella colgaba en su patio después de lavarla. Y Rubí no tenía modo de saber que a su prima le estaba sucediendo eso, que se le estaba desapareciendo la ropa, porque la prima no le había dicho a nadie, le daba vergüenza, aunque bueno, al que debía de haberle dado vergüenza es a otro, pero a la prima le daba pena. Pero Rubí no necesitó que se lo dijera nadie más. Ella un día, de repente lo supo, le dijo: prima, fue él, fue así, fue tal día, fue aquí. Con esta nueva información, la prima decide enfrentar a su vecino, a este tipo, y aunque él lo negó rotundamente, jamás aceptó los actos. Después de eso, la ropa dejó de desaparecer. Pero no es solamente lo que Rubí puede saber, también es lo que ve. Ella en muchas ocasiones se ha acercado a gente en la calle, a desconocidos, y les ha dicho: junto a usted hay una persona así o asá, se ve triste, se ve contenta, se ve enojada, le está hablando. Usted no la puede escuchar, pero esa persona le está hablando.
Así simplemente se acerca sin saludar ni nada y les dice, sin avisar nada. Luego simplemente se va. No saluda, no porque sea grosera, sino porque sabe que a veces la tirarán a loca, y no se queda porque saben que quizás la agredan. Ella lleva mucho tiempo haciendo estas cosas. A veces sí se quedaba, pero pasó por muy malas experiencias. Ya con todo lo platicado, podemos deducir que Rubí es una persona sensible a las energías que nos rodean. Tiene un sensor paranormal finísimo y delicado, que percibe cosas muy específicas. Y también está más que platicado que cuando alguien puede ver, escuchar o sentir este otro mundo, ese otro mundo también te puede ver, también te puede escuchar y también te puede sentir. Por eso es que las personas con estos dones se lo toman con mucho cuidado. Pero no es el caso de Rubí. Ella está muy acostumbrada a todo esto, sabe de antemano lo que puede suceder y lo que no, o por lo menos cree saberlo. No sabe cómo lo sabe, pero sabe que lo sabe. Algunas cosas se las han dicho, le han enseñado, pero muchas otras la ha aprendido ella con el día a día. Precisamente este episodio empezó con esa pregunta, en la que hacemos mención a que los humanos solemos congregarnos entre nuestros semejantes. Rubí nos cuenta que ella, además del canal de La Orilla del Miedo, escucha a algunos más, y que ha notado que quienes se reúnen para escuchar estos proyectos, en algunas ocasiones son personas que son sensibles, que buscan tener interacción con personas que tienen sus mismas capacidades, así como cuando en la cancha de fútbol se reúnen los que juegan fútbol, así como en las mesas del parque se reúnen quienes gustan del ajedrez, o que saben al respecto. Al igual que quizás alguno de ustedes, ella navega entre canales buscando respuestas, buscando similitudes. Ella busca compartir sus miedos, al igual que quizás lo hace usted que me está escuchando en este momento. Sin embargo, en la vida de Rubí se han presentado dos situaciones que a Rubí le han dado muchísimo miedo, dos situaciones que ella ha considerado que estaban fuera de su control. Y son precisamente esas las que esta noche les voy a contar, por supuesto con la autorización de Rubí y con la suya, si gusta quedarse aquí escuchando. La primera sucedió cuando ella tenía ya algunos años. Estaba casada, tenía hijos, una buena familia, una buena vida. Siempre ha sido una ciudadana responsable, una ciudadana que cuida de sus obligaciones hacia ella misma y hacia sus iguales. Es por eso que cuando el estado de California, que es donde ella vive, le exige que haga el smoke check de su vehículo, que no es otra cosa que una prueba de emisión de gases que se le hace a los vehículos cada cierto tiempo. Por supuesto, cada país y estado tiene sus propias regulaciones y límites. En el caso de California creo que son cada 2 años, por favor corríjanme si estoy en un error. El caso es que Rubí se dirige a un taller que le han recomendado. Su esposo le ha dicho que conoce a alguien que sabe que ese taller es bueno, y él le comenta que está en fechas de hacerle ese chequeo al vehículo y alguien le dice, ve con fulanito, es muy bueno y rápido, él te va a ayudar. El esposo de Rubí pasa el recado y Rubí acude a ese taller sin pensarlo. Al parecer hasta existía la posibilidad de que le hicieran un descuento económico si mencionaba que iba de parte de no sé quién. Era una buena idea porque cuando tenemos que decidir a qué taller mecánico llevar nuestro auto, normalmente nos gusta llevarlo con alguien de quien tengamos buenas referencias, y este era el caso. Cuando Rubí llegó al taller mecánico, la atendió un señor de aproximadamente unos 45 años, y ella notó que aquel señor la miraba mucho. Desde que llegó y se presentó y le contaba lo que pasaba y a qué venía, él la miraba mucho, de una manera muy incómoda. Primero pensó que estaba intentando, demostrarle que le había gustado, porque Rubí es una mujer bella. Suele tener este efecto en los hombres. Rápidamente los hombres se prendan de ella. Rubí pensó que eso es lo que estaba pasando y que aquel señor era de esos tipos hostigadores que no saben escuchar un no. Por lo que Rubí trató de mantener distancia, pintar una rayita, contestando monosílabos, intentó poner tierra de por medio. Aquel hombre se puso a trabajar en el vehículo y Rubí se fue a sentar allá en una banca bajo una sombra muy agradable. Cada que volteaba,
Aquel hombre parecía estar viéndola desde la distancia, incomodándola mucho. Es más, en una ocasión, el señor pasó junto a Rubí, pasó muy cerca, demasiado cerca para el gusto de Rubí, y Rubí volteó hacia otro lado para ignorarlo, no vaya a ser que le fuera a hablar. No quería ni de accidente permitir un contacto visual que se pudiera malinterpretar, y cuando el hombre pasó por un lado, olfateó a Rubí. Así como lo escucha, se le acercó mucho y dio una olfateada muy larga, muy profunda, como si quisiera percibir algún olor. Rubí se puso muy nerviosa y se asustó. No se pudo mover, ella estaba muy incómoda, pero cuando aquel hombre tenía que entregar la certificación del vehículo a Rubí en sus manos, no hubo más remedio que volver a acercarse a aquella persona. Pero esta vez Rubí, desde que se acercó, sintió algo, una energía muy extraña, muy fuerte. Y ella sabe diferenciar energías. Ella sabe cuando es su imaginación y cuando es algo que realmente está sintiendo. Ella ha notado esto antes, pero no así, no de esta forma. Podría usar una comparación, por ejemplo, un nadador que normalmente nada en la alberca, conoce el agua, por supuesto que sí, claro, pero cuando lo pones en el mar, él no es lo mismo, no conoce ese ambiente, sabe que es algo similar, pero no se compara, es algo diferente. Tal cual le sucedió con la energía de aquel sujeto. ¿Y saben qué? Ella se dio cuenta que la energía de aquel tipo iba cada vez más y más en aumento. La incomodidad no la había dejado sentirla, pero ahora que lo tenía casi enfrente de ella, era imposible no notarlo, era muy fuerte. Ella tomó el papel, casi sin escuchar, con mucha prisa, y entonces no tuvo más remedio que levantar la mirada, y lo que vio la dejó sin habla, sin saber qué hacer. Imagínense, ella que está acostumbrada a lidiar con tantos temas paranormales, se quedó sin poder moverse y sin saber qué hacer. Ella vio en los ojos de aquel hombre los ojos de una serpiente, o quizás los ojos de un cocodrilo. Parecían ojos de un reptil. Era una forma muy firme, y además eran ojos sumamente claros, no tenían el mismo color que aquel hombre tenía cuando ella llegó. Ella no quiso demostrar nada, y en cuanto pudo agachó de nuevo la mirada e intentó desviarla, y aquel hombre le dijo: «¿Qué pasa? ¿Está todo bien?», con una entonación extraña como arrastrando las heces, algo así como «¿Qué pasa? ¿Está todo bien?». Rubí no pudo descifrar si era fingida o no, y si tenía relación con los ojos extraños que había visto, pero no pudo evitarlo. Volvió a levantar la vista, y esta vez el hombre le estaba sonriendo muy de cerca, había acercado un poco más su cara sin que ella lo notara, y no sé si decir que era una sonrisa o una mueca rara, forzada, extraña, pero la tenía en su rostro. Rubí esta vez le sostuvo un poco más la mirada, soportando aquella energía, aquella mueca, esos ojos. Trató de hacerle frente, pero de repente aquel hombre parpadeó y fue el acabose, porque los párpados de sus ojos, los que son igual que los de usted y los míos, no se movieron, ni un milímetro. En lugar de eso, desde detrás de la piel que rodea sus ojos, pareció salir un pequeño velo, otros párpados transparentes, una especie de tela gris, pero se cerró una sobre otra verticalmente, y luego se retrajeron a su lugar original, desapareciendo de la vista todo en un segundo, literalmente en un parpadeo. Rubí tropieza un poco cuando da unos pasos hacia atrás por la impresión, y aquel hombre rápidamente, con unos reflejos, la tomó de un brazo como para evitar que fuera a caer, y por ende se acercó un poco a ella. «Vuelva cuando quiera, siempre estaré cerca», le dijo aquella persona a Rubí, muy maliciosamente, mirándola a los ojos. Quizás la frase no tenía nada de malo, pero ella sabía por la entonación, por el fraseo, uno lo sabe. Nos damos cuenta cuando eso pasa, todos lo hacemos, y ella lo supo en ese momento. Rubí sintió como si le hubieran hecho una amenaza, y entonces se dio la vuelta y salió corriendo al carro. Nada pudo detenerla. Aquel hombre dijo algunas cosas más a la distancia, pero ella no se detuvo.
Siguió avanzando, dejando atrás todo, sin importarle nada de lo que había dejado. Nerviosamente puso las llaves en el encendido del automóvil y cuando sintió la presencia del hombre de nuevo se dio cuenta que la ventanilla de su puerta estaba abajo. Volteó y de nuevo tuvo la cara de aquel hombre muy cerca a la de ella. Ahora las manos de aquel ser estaban puestas sobre la ventanilla, como queriendo asomarse dentro del vehículo. Ella las miró de reojo y notó algo raro, y cuando las enfocó, cuando las volteó a ver directamente, notó un color extraño en las manos, grisáceo. Entonces dio otro grito, fuertísimo, y aquel hombre empezó a calmarla con palabras. Nunca la tocó, pero su rostro poco a poco empezó a cambiar. Sus ojos volvieron a la normalidad, y sus manos poco a poco recuperaron el color de piel que tenía cuando lo vio por primera vez. Sin embargo, aquella voz seguía inquietándola. Tenía ese arrastradito de las heces. Sus palabras intentaban calmarla, pero la energía que sentía de aquel ser, la intencionalidad que se dejaba ver, era más bien la de un cazador que acecha a una presa. Entonaciones condescendientes, como si estuviera jugando con ella, como si se acercara juguetonamente, sabiendo que en cualquier momento puede atacar y que no tendría ningún problema al hacerlo. Sin saber cómo sucedió, supongo que Rubí lo hizo sin siquiera darse cuenta. Escuchó el motor de su carro encenderse y con sus piernas débiles las empujó para que el pie presionara el pedal del acelerador y salió de allí quemando llanta. Cuando se dirigía hacia su casa, iba manejando totalmente en shock, asustada, sin poner atención a la calle y a los demás carros. Iba en modo automático, quizás en modo supervivencia. No sé cómo llegó a su casa, pero lo hizo sana y salva. Mentalmente ella intentaba convencerse que eso que vio no era real, que ella conocía a los fantasmas, que ella conocía los fenómenos paranormales, pero que eso no era real, que eso no podía ser real. Cuando llegó a su casa se tomó un vaso con azúcar, una vieja receta familiar para los nervios, y ese mismo día cuando su esposo la vio sentada en la sala, supo que algo había pasado. El rostro de ella estaba diferente, y ella le contó todo, por supuesto, cuando su marido se lo preguntó, porque esa es la confianza que se tiene en los buenos matrimonios. Él no le creyó, y bueno, no lo culpo. Ella suele contarle cosas muy seguido, cosas extrañas, paranormales, pero este era otro tema, era algo muy diferente y él simplemente no lo creyó. Además, su amigo conocía el taller. Eso no podía ser posible. Rubí, a pesar de las pruebas que ha dado de tener dones, de comprobarlos, muchas veces ha sido juzgada muy fuertemente. Quizás como una persona que no está bien de su cabeza o que busca llamar la atención. Pero cuando le pasó esto, ese día que estuvo sentada, recordó las palabras que su abuela repetía una y otra vez en su lecho de muerte mientras veía a Rubí. Parecía que esas palabras se las estaba diciendo a ella. No sabía por qué lo recordó en ese momento. Y ella piensa que aquellas palabras estaban ligadas a este evento, pero ¿cómo podía ser si se las dijeron en el pasado? No lo sabía, pero sabía que así era. Y la abuela le decía, algún día el velo caerá de nuestros ojos y podremos ver libremente. El esposo de Rubí, sin decirle nada, tomó la iniciativa y se fue al taller, fue a investigar, acudió, estuvo preguntando aquí, preguntando allá, buscando respuestas. Y cuando se fue bastante más calmado, porque le dijeron que nadie había visto a Rubí, que nadie conocía a ese señor del que ella hablaba, y tampoco él vio a nadie sospechoso. Pero Rubí le pidiera que por favor no lo volviera a hacer, porque ellos tenían su dirección y su nombre. ¿Cómo puede ser que no recuerden a Rubí ni a su carro, si ellos mismos expidieron ese certificado? Pero ella no quería volver a tener nada que ver con aquel extraño hombre, por eso le pidió a su esposo que mejor se alejara. La segunda historia que nos relata Rubí es algo que sucede dentro de su hogar, algo que no pasa siempre, pero a lo largo del tiempo ha venido ocurriendo y no es algo agradable para ninguno de quienes habitan en esa casa, que son sus hijos, su esposo y por supuesto la misma Rubí. Al principio ella no estaba segura, pero después de ver este fenómeno 2 o 3 veces, entonces sí que pudo asegurarlo. Lo malo fue que cuando se lo contó a los demás,
La miraron con sospecha, con recelo, y es que nadie quiere que le digan que en su casa suceden cosas raras. Prefirieron primero pensar que Rubí es la que estaba equivocada, antes siquiera de dar por un hecho lo que Rubí les decía. Porque no era para menos, figúrese usted. Rubí sufre un padecimiento, el cual es denominado diabetes. Tiene que ver con una situación con la glucosa. Trae varias complicaciones, pero uno de los síntomas de este padecimiento son las ganas de ir al baño durante las noches. Así que Rubí se tiene que levantar continuamente. A veces lo hace simplemente para checarse el azúcar, que sus niveles estén correctamente. Y otras veces, como ya comentamos, se levanta a atender el llamado de la naturaleza. La primera vez que Rubí lo vio, como ya les había dicho, no estaba muy convencida, porque era algo muy anormal. No era algo que sucediera con frecuencia. Ella pudo ver una pequeña sombra parada en la sala de su casa. Lo hizo mientras ella estaba de pie en la cocina. La cocina de la casa de Rubí tiene una vista completa hacia la sala. No hay paredes que se interpongan. Ella estaba de pie, con un vaso de agua en la mano, cuando de reojo observó esa sombra y sintió la energía. Había alguien allí, y no era un humano, era un ser extraño. Ella lo sabía, pero tampoco pudo identificar el tipo de ser, al igual que en la historia pasada. No le dio mucha importancia, o quizás no quiso darle importancia. Solo tomó su agua y volvió a su habitación, pero de reojo pudo notar siempre la presencia de aquella cosa. Indudablemente no era su imaginación, como se lo hicieron creer los demás, porque llegando a su habitación, despertó a su marido y le contó, quien no le tomó la menor importancia. Rubí no sabía si estaba dormido o simplemente no le interesaba lo que le estaba diciendo. Pero varios días estuvo diciendo que había visto y sentido eso. Los hijos tampoco le hicieron mucha plática con este tema, parecían que estaban ignorando la situación. Pero aquella presencia, con el tiempo, parecía tomar fuerza, porque cuando Rubí se levantaba en las noches, en alguna de estas, podía sentir esa cosa, ese ente. No era igual al señor aquel de ojos reptilianos. Esta presencia era incómoda, pero no tan invasora. Estaba allí. Es como algo que está en un lugar donde no debe de estar y te llama la atención, pero no está mal, no le hace daño a nadie. Parecía que estaba con cuidado, como tanteando el terreno. Rubí siempre intentó no darle importancia y simplemente lo ignoraba. Pero una mañana fue el esposo quien abrió el tema. Vi a tu fantasma anoche. Es pequeño, parece un niño, ¿verdad? Pero no lo es, simplemente está encorvado. Rubí se sintió contenta porque había pasado algunos meses y ella casi estaba empezando a creer que de verdad no era real, que era su imaginación, la noche, la oscuridad, el juego de luces, que ahora sí le estaba fallando el sensor. Pero en ese momento que su esposo le dijo haber visto algo, se dio cuenta que no era así, que eso de verdad existía. Rubí coge un poco de valor ahora que estaba apoyada por su familia y empezó a buscar un contacto con esta cosa, pero no vaya usted a creer que estaba dibujando cosas en el suelo, sacando tableros, haciendo invocaciones o algo así. Ella es confiada, pero sabe que esas cosas son peligrosas. Y aunque ella se considera una persona experimentada, no le gusta correr riesgos. Ella simplemente cuando se levantaba por las noches y veía, o bueno, sentía que aquello estaba en casa, intentaba mirarlo o comunicarse con él. Pero cuando ella le hablaba a la sombra nunca le contestó. Sin embargo, ella empezó poco a poco a intentar hacer contacto visual, ya a no verla de reojo, sino acercar un poquito más el enfoque hacia donde estaba eso parado, o si se le podría decir así, porque aquel ser aparecía en medio de la sala, parado junto a la mesita central. Y conforme la mirada de Rubí se iba acercando, se dio cuenta que su marido tenía razón. Cuando ella pudo distinguir mejor la forma del ser, pudo darse cuenta que sí parecía pequeño, quizás de la altura de un adolescente, pero estaba agachado, encorvado, como jorobado. Era sumamente delgado, sumamente delgado. Se paraba allí, mirando hacia la cocina, y cuando ella se iba, aquel ser la seguía con su mirada. Se giraba un poquito y la iba siguiendo, pero en la oscuridad de la sala no le era posible distinguir más detalles. Hasta aquel día. Por supuesto, siempre hay un aquel día. O quizás debería decir aquella noche, porque esto ocurre exclusivamente de noche.
Rubí se levanta a tomar un vaso de agua, de nuevo, está en la cocina, una rutina nocturna muy repetida. Entonces detecta la presencia del ser, ella que ya trae un poquito de valor encima, un poquito de táctica, ya sabe más o menos lo que quiere hacer, se planta frente a él y le habla. Rubí parada en la luz de la cocina y aquella cosa metida en la sombra de la sala. Aquel ser no se mueve, pero empieza a respirar muy fuerte. Ella escucha su respiración, parece agitada. Entonces se repite algo que no les había contado. Por cierto, se me pasó. Rubí tiene 5 gatos. Y siempre que aquel ser se aparecía, los 5 gatos sin falta se ponían en aquel sillón. No le quitaban la vista de encima a eso, como si estuvieran vigilando a ese ser. Y justo esa noche, aquellos gatos estaban haciendo lo mismo. Estaban sentados en el sillón, mirando hacia aquel ser, todos en la misma dirección, como vigilándolo, como vigilando la sombra. Y cuando Rubí escuchó aquella respiración le dijo: tranquilo, no soy mala y no voy a hacerte daño. Pero entonces aquel ser hizo un movimiento, algo que nunca había sucedido. Siempre estaba allí parado sin moverse, y eran ellos, era la familia los que se retiraban. Pero esta vez Rubí no se retiró, se paró frente a él, de hecho dio unos pasos hacia el ser, acercándose. Y entonces aquel ser se llevó un dedo a la boca e hizo un sonido. Shh. Después de este sonido, aquel ser dio unos pasos, caminó un poco, solamente un poquito, apenas lo suficiente para recibir un poco de luz. Y entonces se iluminó lo suficiente para poder ver pocos detalles. Pero esa noche Rubí volvió a sentir la necesidad inminente de gritar como lo hizo con el ser que vio durante su inspección del vehículo. Aquel ser sí estaba encorvado, pero también tenía un rostro que parecía estar quemado, con una piel negra como la noche, negra y brillosa. Cuando aquella poca luz le dio, ella lo notó. Ella pensaba que se ocultaba en la oscuridad de la sala, pero en realidad parecía que él mismo era parte de la oscuridad con esa piel negra y arrugada. Tenía unos ojos igualmente negros, no se podía ver pupilas en ellos y era horrible porque Rubí sentía que le estaba viendo, pero no podía ver ninguna pupila. Estaba completamente desnudo, pero no tenía rasgos de sexo o músculos. Más bien parecía como esas personas que se ponen estos trajes de látex, pero como si le quedara grande, su piel estaba arrugada. Tenía una especie de forma humanoide, pero con brazos larguísimos y la espalda encorvada. Levantó su brazo, llevó un dedo a su boca e hizo aquel sonido indicándole a Rubí que guardara silencio. Shh. Rubí gritó. Aquel ser después se volvió a mover. No crean que apurado, se movió sin el más mínimo ademán de agresividad, pero tampoco de miedo ni preocupación. Dio unos pasos lentamente hacia atrás, se detuvo junto a la mesita del centro y entonces comenzó a moverse más, pero no dando pasos, comenzó a dar brinquitos, cortos, chiquitos, como si estuviera bailando ahí en su lugar, pero de una manera muy ridícula, burlona, exagerada, moviendo su cuerpo de lado a lado y mirando a Rubí. Después empezó a rodear la mesita, a dar vueltas con esos brinquitos alrededor de la mesa. Los gatos no corrieron, no se les erizó los pelos, no se pusieron agresivos. A decir verdad parecían estar queriendo esconderse en el mismo sillón donde estaban acostados. Parecían tener miedo y maullaban de una manera muy extraña, casi como dolorosa. Después aquel ser se llevó ambas manos a la cara, como si quisiera callarse a él mismo, las puso sobre su boca y soltó una risita. Sonó como la voz de un niño al principio, pero poco a poco se volvió una voz gutural, gruesa y cavernosa. Después continuó dando brinquitos hacia el lado contrario de la cocina, es decir, alejándose de Rubí, que en ese momento estaba gritando a pecho suelto. Se dirigió hacia el garage y así continuó hasta tocar la pared. Se difuminó literalmente en una nube de humo frente a la mirada de Rubí. Pocos segundos después apareció el esposo de Rubí muy agitado, pues había escuchado a su esposa gritar. Él se levantó rápido, luego llegaron los niños, el esposo llegó y la abraza. Ella solo pudo levantar su mano y señalar en dirección a donde
aquel ser se había perdido, notó que su mano temblaba muchísimo. No podía hablar todavía, no pudo articular palabras en ese momento. Rubí pudo sentir un cambio en la energía de aquel ser esa noche. Rubí pudo sentir que aquello era malo, sumamente malo, insidioso, mal habido, malintencionado. Eso dejó sus sensores al límite. Por eso no se pudo mover. Ella nunca había sentido nada parecido y nunca lo ha vuelto a sentir, porque a pesar de que todos en esa casa esa noche buscaron al ser, no lo pudieron hallar, no lo volvieron a ver. Pero Rubí sabe que aún al día de hoy anda cerca, porque lo puede sentir. A veces en la noche lo siente, ya no tan fuerte, y ya no lo ve, pero sabe que está ahí. Y el saber que aquello está tan cerca de su familia, de sus hijos, conviviendo con ellos desde hace tanto tiempo, la pone muy nerviosa. El hecho de saber que hay un visitante tan maligno cerca de ellos, en su propia casa, incluso mofándose de ella, porque ella sí lo sintió en su último encuentro. Ella considera esto como un ataque espiritual. Algo del otro lado pudo notarla, y quizás viene a estar molestando y diciéndole que no debe de acercarse, porque a ellos no les gusta ser notados, les gusta el anonimato, el poder que te da el actuar desde las sombras. Ella ha venido a este canal a contar esta historia a los habitantes de la orilla del miedo, porque tiene la esperanza de que si alguien más, con estos dones, escucha su relato, sepa que no es el único en el mundo que tiene esta cualidad, y que así como ella ha logrado descubrirlo precisamente navegando entre todo este mundo, no está sola. Hay más como ellos. Estimados habitantes de la orilla del miedo, muchas gracias por llegar hasta este punto de la historia. Se los agradezco de manera personal y como siempre a nombre de nuestro invitado especial, el día de hoy, Rubí. Como muestra de nuestro agradecimiento, me gustaría invitarlos a que comenten con el emoji del corazón negro. Recuerden, el emoji del corazón negro. Si usted ha llegado hasta este punto y quiere que nuestro invitado de honor lo sepa, hágalo agregando el emoji del corazón negro a su comentario. Yo se lo agradeceré muchísimo, así además será un modo de decirle que aquí estamos y que lo hemos escuchado. Personalmente les puedo compartir que me han encantado los dos relatos. Muchísimas gracias por habernos enviado estas historias. Espero que ustedes también hayan disfrutado de ellos. Si usted es tan amable, le pediré que deje sus comentarios aquí debajo, toda la opinión que tenga al respecto. Voy a mencionar a las personas que nos han comentado en nuestro video anterior y les agradezco muchísimo que se tomen el tiempo de hacerlo. Jairo Cuevas, amigo, te enviamos un saludo hasta allá donde estás. Jadivier Cruz, muchas gracias por estar de nuevo apoyando este proyecto que es de ustedes. Marcela Guernetti, espero haber pronunciado bien tu apellido, bienvenida a la orilla del miedo, esperemos que te vuelvas una habitante regular. Mayra Muñoz, nos da mucho gusto verte por aquí otra vez, agradecemos muchísimo tu presencia. Lupita López, amiga, te enviamos un respetuoso saludo. Elber Pacheco, siempre es un gusto para nosotros poder saludarte, amigo. Por eso, así lo hacemos el día de hoy. Lina Araque, muchas gracias por permanecer aquí en la orilla del miedo, junto a todos nosotros. María Elena Castro, amiguísima, extrañaba poder saludarte. Espero que te encuentres de lo mejor. Casey Dalton, espero que hayas disfrutado mucho de este episodio. Te enviamos un saludo hasta California. De la misma manera que hemos saludado a los habitantes que nos dejan comentarios en nuestros videos, saludamos también a todos los habitantes que estén escuchando este relato. Gracias por escuchar, gracias por compartir y gracias principalmente por dejarme acompañarte un ratito más esta semana. Soy Grillo Villegas y si usted gusta, estimado habitante de la orilla del miedo, está más que invitado para vernos aquí dentro de 7 días más, para dar un recorrido por la orilla del miedo.